Hola queridos, Dios les bendiga, bienvenidos en esta fecha especial, ¿verdad? En esta fecha 25 de agosto, donde se conmemora la independencia de nuestra nación, de nuestro país. Gloria a Dios por eso. Una fecha también donde se ha conmemorado muchas cosas, ¿verdad? Donde también por tradición se hacen cosas. Pero qué bueno que no vivimos en un presente bendecido, y eso es lo que quiero rescatar. Vivimos en un presente bendecido con un futuro próspero y un futuro muy prometedor de parte de Dios, de parte de la palabra de Dios, de parte de la promesa del Señor. Así que bueno, disfrutemos el presente. La Biblia mismo dice que las cosas viejas pasaron, el Señor las hace todas nuevas. Entonces de eso se trata. Qué lindo que podamos compartir, estar aquí, bendecir el nombre del Señor, compartir palabra, mensaje devocional, aprender y enseñar por sobre todas las cosas. Y mientras se van sumando, bueno, que está María, Gaby, Dios te bendiga, que bueno, Dios la bendiga, gracias por estar ahí, que podamos compartir palabra de Dios para poder fortalecernos en esta mitad de semana, para poder fortalecer nuestra fe, fortalecer nuestra confianza y por sobre todas las cosas, fortalecer esa expectativa que Dios hace con nosotros, o pone, mejor dicho, en nuestro corazón. Teresita, Dios te bendiga, pone en nuestro corazón día tras día. Y mucho más cuando compartimos palabra, porque Carmen, Dios la bendiga, bienvenida, Andrea, porque podemos, bueno, Rubén, Walter, Dios te bendiga, bienvenido, qué bueno que estés ahí. Bueno, como decía, la palabra para fortalecer nuestra fe, fortalecer nuestro espíritu, y esto siempre preparándonos, ¿verdad? Preparándonos para las cosas grandes que Dios tiene, para que podamos disfrutarla por sobre todas las cosas. Así que bueno, gracias por estar ahí, bienvenido. Dios le bendiga. Y quiero tratar algo que hay cosas que Dios hace que nos cuesta entender. Y yo siempre trato de explicar, o por lo menos de enseñar, que Dios no tiene por qué darnos explicaciones de las cosas que hace. Dios es soberano, y en su soberanía y en su perfecta voluntad Dios hace lo que tiene que hacer en nosotros y a través de nosotros, y de eso se trata. Yo creo que en este tiempo somos testigos de las cosas que Dios está haciendo. Dios está haciendo milagros, Dios está haciendo prodigios. Él está poniendo un sentir en nuestro corazón, en el corazón del ministerio, de la iglesia en general, de que son los últimos tiempos, de que son los últimos tiempos de esta era, ¿verdad? Entonces creo que cada día que pasa su venida, la venida de Jesucristo, para ese gran día, cada día está más cerca. Y esto es inminente a cualquier momento. Sabemos de eso. Caro, Dios te bendiga, bienvenida. Margaret, Dios la bendiga. Sabemos de eso, tenemos en nuestro corazón. Y para eso nosotros tratamos de caminar en base a la voluntad, en santidad, y hacer por sobre todas las cosas la voluntad de Dios. Siempre alineados con su palabra. Caro, Dios te bendiga, bienvenida. Y no es imposible cumplirlo. Si así, estamos de acuerdo que no es fácil. Estamos de acuerdo que hay que esforzarse, y sí, es cierto. Pero no es imposible caminar en la voluntad de Dios. Majo, Dios te bendiga. De hecho, si creemos en lo que dice el Señor, como lo creemos, como dice su palabra, cuando Él dice habrá algo imposible para mí, estoy seguro que para Él no hay nada imposible. De hecho, Él es especialista en los imposibles. Y a través de su palabra, Dios asegura en el Nuevo Testamento, Él asegura muchas veces que no hay nada imposible para Dios. Ale, Dios te bendiga. Para Dios no hay nada imposible, en eso estamos de acuerdo. El problema es que, y de esto ya quiero entrar en el tema, y justamente se trata de los imposibles. Y el título de este mensaje, de este devocional, es No hay imposibles. Y qué bueno que todos podamos estar convencidos de eso, que para Dios no hay imposible. Que a los que creemos al Señor todas las cosas son posibles. De hecho, la palabra nos respalda en eso. Y como decía al principio, a través de su palabra, Dios asegura muchas veces que para Él todo es posible. Nada le es imposible. El problema es que a menudo tenemos una mentalidad imposible, es porque no hemos entendido el poder de un Dios que todo lo hace posible.
no es que haya falta de poder, sino que hay falta de fe. Dios no tiene ningún problema en hacer lo imposible posible, cumplir las cosas que a nosotros nos parece imposible. No es una cuestión de poder, no es que el Señor haya cortado su mano en este tiempo, no, es una cuestión de fe. Leonardo, Dios te bendiga, bienvenido. Sino que es una cuestión de fe. Y esto es bien sencillo. Cuando estamos en dificultades, en cosas que no entendemos, en cosas que a nuestro entender no serán posibles, lo menos que pensamos es que Dios es el Dios de lo imposible. Siempre buscamos recursos de alguna manera, hacemos cualquier otra cosa, o hacemos algo, o simplemente desistimos de lo que estamos haciendo porque para nosotros es imposible, pero es porque tenemos esa mentalidad de imposible. Porque como decía, aún no hemos entendido el poder de un Dios que a todas las cosas las hace posible. Dios es un Dios creador. En el Génesis capítulo 1, verso 1, de la nada Dios hizo todo. De lo imposible, Dios hizo lo posible. Donde no había absolutamente nada, Dios creó todo lo que vemos y cada cosa la puso en su lugar en su tiempo correcto y solamente le llevó 6 días. Entonces, ¿qué imposible puede haber para Dios? Y de esto se trata el mensaje. En Jeremías capítulo 32, el profeta Jeremías oraba a Dios en determinado momento. Y en su parte de su oración dijo: Señor, me has hecho comprar una tierra que luego se las entregarás a los caldeos. Los caldeos era ese pueblo invasor que llevaría a Israel a la tierra de Babilonia. Y ahí el profeta Jeremías, cuando empezó a orar, él sabía que había una situación crítica, una situación complicada. Mi esposa también, Dios te bendiga. Había una situación complicada, pero Dios tenía un plan para los hebreos. Dios tenía un plan para su pueblo. Y ahí en Jeremías capítulo 32, versículo 27, la escritura, Dios dijo: he aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. Y después Dios hace una pregunta: ¿habrá algo que sea difícil para mí? Esta es una pregunta clave, porque aparentemente nos da a entender que Jeremías estaba como que reclamándole al Señor porque él le había hecho comprar una heredad, siendo que después se le entregaría en manos de los adversarios. ¿Qué haría Dios con eso? Entonces dijo: yo soy el Dios de toda carne, ¿habrá algo difícil para mí? Había un plan específico para cumplir, y a pesar de que Jeremías no estaba entendiendo el plan, no estaba entendiendo los propósitos, Dios, en otras palabras, le quiso decir: Jeremías, tranquilo, todo es posible para mí, yo puedo hacer lo que sea. Y yo no son, Dios las trae a la existencia. Creemos en un Dios de poder. Ahora, muchas veces uno puede preguntarse también por qué Dios permite los imposibles. ¿Por qué Dios permite ese tipo de cosas que nosotros no entendemos? No tenemos un raciocinio finito porque no podemos entender los propósitos de Dios. Y esto es bien simple, porque Él no comparte su gloria con nada ni con nadie. Esto es sencillo. Por eso cuando todo aparentemente se sale de control, cuando esas situaciones se escapan de nuestras manos, cuando pensamos que ha llegado el final de todas las cosas, que ya no hay solución y que todo queda imposible, entonces es cuando Dios comienza a trabajar a nuestro favor. Cuando creemos que todo está perdido y muchas personas han desistido por haber pensado de esa manera, justamente es cuando Dios empieza a trabajar a su forma. Y hay algo bien sencillo, y uno puede preguntarse allí en Génesis también. Dios esperó a que Abraham y Sara quedasen viejos de una edad muy avanzada para quitar la esterilidad de Sara y cumplir su promesa de convertirlos en padres a los 100 años. Fíjese esto: padres, Abraham y Sara, a los 100 años. Entonces, Dios esperó a que ellos, les dio una promesa 25 años antes de que ellos fuesen padres, de que esa promesa se cumpliera. Pero Dios esperó todos esos años para que ellos quedaran más viejos. Porque de hecho, naturalmente, biológicamente, sería imposible que Sara a los 90 y pico de años y Abraham a los 100 años fueran padres. Pero Dios esperó justamente para glorificar su nombre y para cumplir esa promesa. Dios, si te ha hecho una promesa, Él no faltará a la cita, Él cumplirá esa promesa. Entonces, y uno si lo mira objetivamente, uno dice: ¿quién podría creer que Abraham tendría un hijo a esa edad? ¿Quién de nosotros hoy en día, si Dios hiciera ese milagro, que lo puede hacer? Porque para la ciencia es imposible, para la medicina es imposible, que Dios te bendiga.
Pero para Dios no es imposible. De hecho, Él lo hizo una vez y hizo muchos otros milagros que eran imposibles y Dios los cumplió, porque Él es un Dios fiel. Entonces, si eso sucediera hoy, si Abraham y Sara vivieran hoy y tuvieran 100 años y en ese momento se convierten en padres, ¿quién podría pensar que ellos podrían tener un hijo a su edad? Todo el mundo diría que eso sería imposible, que eso no puede ser, que eso sería una falsedad, que podrían haber hecho... No, aquí no hay falsedades, no hay cosas... No, lo que tampoco hay son cuestiones imposibles para Dios. Cuando los posibles ya no son una opción, entonces aparecen los imposibles cumplidos de parte de Dios. Y de esto se trata. En esto tenemos que afirmarnos nosotros y poner nuestra fe. Puede ser que las cosas estén muy complicadas, que ya no haya solución, o que no veas la salida o la puerta al final del túnel, pero tranquilo. Eso es un buen momento para que Dios glorifique su nombre en lo que a ti te parece imposible. Y de esto se trata la fe. Jorge, Dios te bendiga, bienvenido. Entonces, cuando los posibles ya no son una opción, cuando ya nos vemos como una opción, y cuando ya empezamos a ver las cosas imposibles, cuando Dios empieza a actuar. De hecho, su oficio también es hacer las cosas posibles de las más imposibles. Solamente lo que Dios necesita es alguien que le crea. Es alguien que le diga amén a las cosas más imposibles. Entonces Dios tendrá ese oficio de hacerlo. Lo imposible es ilógico. Y ahí está lo maravilloso de Dios. Porque cuando menos lo esperamos, las cosas que no pensamos que van a suceder, pues suceden. No importa la dificultad, no importa lo problemático, no importa lo crítico, Dios puede hacer lo que sea, aunque nuestra mentalidad y nuestro corazón nos diga que no se puede, Dios lo puede hacer. Y ahí está lo maravilloso de Él. Porque esas cosas lógicas las esperamos nosotros y sabemos que van a venir. Pero la cuestión es cuando son ilógicas, cuando nos parece que son hasta ridículas si se quiere. Pero Dios las cumple. Hay cosas que en lo natural son imposibles y eso estamos de acuerdo. Pero también hay cosas que ni siquiera podemos pensar o imaginar que puedan suceder. Sin embargo, Dios hace de lo imposible su oficio cotidiano. Dios puede hacer cualquier cosa en tus imposibles. En cualquier momento, puede ser ahora mismo cuando estés escuchando la palabra, puede ser cuando digas amén cuando terminemos, puede ser el día de mañana en tu trabajo, en el liceo, en tu estudio, ahí en tu ambiente. Dios puede hacer lo que sea, lo que por muchos años o por mucho tiempo consideraste imposible. Dios te lo puede hacer posible. Dios te puede regalar esa posibilidad de glorificar su nombre sobre las cosas más críticas que jamás pensaste que podían suceder. Porque nuestro Dios es así. En Juan capítulo 6 nos dice la escritura que Jesús había estado predicando en el monte y había una multitud muy grande, 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. De pronto Jesús, dice la escritura, que levantó su cabeza y vio que tenían hambre y preguntó, Valeria, Dios te bendiga, preguntó a sus discípulos, muchachos, ¿de dónde sacaremos dinero para comprarle pan a toda esta gente? Sabiendo, no que él no sabía lo que iba a suceder, sino como desafiando a sus discípulos en el buen sentido. Muchachos, ¿de dónde sacaremos dinero para comprar pan? Y entonces eso causó, esa pregunta causó un caos en ellos. Claro, lo lógico, lo posible sería fácil teniendo recursos. Eso sería lo lógico, sería lo posible, se compraría pan para toda la multitud, para esas 5,000 personas. Pero lo imposible se empezó a formar justamente cuando se dieron cuenta que no tenían recursos. Porque con los recursos ellos comprarían alimento para todos. Eso sería lo lógico, lo posible, lo normal, lo que todos nosotros haríamos. Claudia, Dios te bendiga. Pero justamente lo imposible, la milla extra, el paso más allá, se empezó a formar cuando ellos se dieron cuenta que no había dinero para comprar tanto pan o tanto alimento para tantas personas. Entonces le trajeron, y eso lo habíamos visto en los domingos atrás, le trajeron un muchacho que tenía 5 panes y 2 peces. Y con eso lo imposible se hizo realidad. No eran 2 personas, no eran los discípulos, eran mucho más de 5,000 personas. Y lo imposible, 5 panes y 2 peces, eso era imposible alimentar a toda esa multitud, mínimo 12,000, 13,000 personas. Pero justamente es cuando Dios obró en lo imposible. Jesús obró en lo imposible. Y lo que ellos pensaban, la multitud y los discípulos pensaban que no se podía hacer, pues Jesús lo hizo. Y me llama la atención porque Él no hizo ni grandes movimientos, ni cosas significativas. Solamente Él tomó lo que tenía en sus manos, miró al cielo, oró
Y le dijo, repartan a la multitud, y ahí lo imposible empezó a ser posible. Las cosas sucedieron. Era muy difícil, era complicado no poder alimentar a la gente porque no había dinero. Tampoco era necesario el dinero. Y ahí podemos ver los pensamientos de Dios sobre nuestros pensamientos. De hecho, la Escritura dice que sus pensamientos no son iguales a los nuestros. Obviamente los de Él son mucho más superior, están mucho más por encima. Los discípulos dijeron, Señor, ¿de dónde sacaremos dinero? Y yo creo que en su corazón Jesús diría, ¿para qué necesitamos dinero? Si mi Padre es el Padre y es el Dios de lo imposible. Entonces siempre uno tiene que preguntarse en base a los milagros que Jesús hizo. Hay muchas personas que dicen que esos milagros eran para antes o eran solamente en la Biblia. ¿Sabe que Dios hasta el día de hoy sigue haciendo milagros? Y nosotros somos testimonio vivo de ver milagros en el ministerio. Hemos visto sanidades. Personas que en la medicina le ha dicho que no tenían sanidad, que el SIDA no tiene cura, se curaron, se sanaron porque Dios obró el milagro. Y esos son imposibles, que son hechos carne, son hechos realidades. Entonces, ¿cómo lo vamos a creer en un Dios que también es Dios de lo imposible? Por eso siempre es bueno preguntarse cuáles son las imposibilidades que tenemos nosotros en nuestra vida. Aunque los momentos sean duros y complicados, aunque las puertas estén cerradas, aunque los corazones estén endurecidos, aunque la familia esté en desorden y toda esperanza haya perecido, ya no tenemos más esperanza. Bueno, ¿sabe qué? Eso no es tan malo. Lo que esté viviendo y a su entender le sea imposible, no es tan malo. Porque todo es una oportunidad para que Dios manifieste su gloria en ese imposible. Todo conspira, hablando bien, para que los imposibles se cumplan en tu vida. Puede ser que el trabajo no viene, puede ser que ese diagnóstico ya es muy negativo, ya que no, por más medicación que tomes, no es irreversible lo que tengas. ¿Sabe qué? Bueno, para la medicina tal vez sí, para la ciencia tal vez sí, pero no te olvides que tenemos un Dios que puede hacer cosas que nosotros ni siquiera nos podemos imaginar. Y Él no necesita recursos, Él no necesita estrategias, es solamente con su amor y su palabra las cosas pueden suceder. ¿Qué imposible hay en tu vida que Dios no lo pueda hacer posible? ¿Qué tan grande, qué tan complicado, qué tan crítico puede ser tu situación que Dios no lo pueda arreglar? El problema no es que Dios no lo pueda hacer, el problema es que muchas veces no tenemos esperanza que Dios lo haga, no creemos que Dios lo haga. Y Dios justamente lo que necesita para obrar en todas esas situaciones, que alguien que le crea y alguien que diga amén a su palabra y a sus promesas, porque de esto se trata. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Claro que no. La muerte tuvo que llegar a la casa de Lázaro para que todos pudiesen contemplar el poder de Dios. Lázaro era uno de los buenos amigos de Jesús, así como Marta y María, sus hermanas. Y le fueron a avisar al Señor Jesús cuando estaba predicando y caminando con sus discípulos que Lázaro había enfermado, pero más adelante Lázaro murió y Jesús fue a los 4 días allí a la ciudad donde estaba Lázaro y todo el mundo le recriminó y le echaron en cara y se le quejaron y le reclamaron porque el Señor había demorado, pero tuvo que suceder eso. Marcelo, Dios te bendiga. Tuvo que suceder eso, esa muerte, ese dolor, esa angustia en toda esa población para que todos ellos mismos vieran el poder de Dios. Obrar en lo imposible, resucitar al muerto. Eso era imposible en aquel tiempo y de hecho hoy es imposible, pero solamente Dios lo puede hacer. Y yo creo. La Escritura dice que Él dará vista a los ciegos, oído a los sordos, traerá vida a los muertos, Él hará milagros, levantará el paralítico. Escuche, tenemos un Dios de gloria, de poder y un Dios de las cosas imposibles. Hay personas que ya han abandonado el Evangelio, han dejado todo a un lado, han cerrado la Biblia porque las cosas no suceden. Y yo me preguntaría, ¿están creyendo en un Dios de poder? ¿Están creyendo en un Dios que puede hacer cualquier cosa a cualquier momento? Si supieran la inmensidad del poder y la calidad del poder tremendo que tiene Dios de hacer imposibles, no lo habían abandonado nunca. De hecho, ampliarían su capacidad de esperar. Porque Dios se toma su tiempo para hacerlo. Él es el tiempo. Él no tiene apuro. A lo mejor también en casa también, ¿no? Llegó la muerte espiritual, la muerte de los sueños, de las promesas, de la fe. Pero también llegó el tiempo en que Dios hará que todo resucite, que todo venga a vida. Que los imposibles serán posibles siempre y cuando crea que Dios lo puede hacer. Tal vez has pasado por los tiempos de las cosas complicadas, las crisis, las cosas que
a tu manera de ver son imposibles que sucedan, yo declaro que está llegando el tiempo en que Dios hará que todo sea posible. Estoy declarando, palabra de Dios, que estamos llegando en el tiempo, estamos viviendo estos tiempos donde Dios obrará con poder a nuestro favor y hará que siempre y cuando encuentre a alguien que le cree, Él hará de lo imposible que las cosas sucedan. Lo imposible será hecho carne. Así como Abraham y Sara a los 100 años tuvieron un hijo, algo es biológicamente imposible, genéticamente es imposible. Solamente Dios tuvo tal poder para hacer eso posible, para darle la bendición a ellos de ser llamados papá y mamá. Fíjese qué buen Dios que tenemos. Y a veces nosotros no creemos que Dios puede sanar, que Dios puede restaurar la familia, que Dios puede sacar a los hijos de la adicción. A veces no creemos que Dios puede abrir puertas de negocio nuevo, puertas de trabajo, puertas de estudio. A veces no creemos que Dios nos ha capacitado para alcanzar profesiones o alcanzar metas. Dios hizo que un hombre de 100 años fuese padre y una madre de 90 años y una mujer de 90 años fuese madre. ¿Cómo no hará lo imposible para ti de sanarte? ¿Cómo no hará que alcances metas? ¿Cómo no te llevará un tierra? Encuentra que son imposibles las promesas de Dios. Dice, y me está enseñando que todo en ti es posible. Porque para ti no hay nada imposible. Y si para ti, Dios mío, no hay nada imposible, yo como tu hijo tampoco siento que haya algo imposible para mí. Porque creo en las cosas que me ha dicho Dios. Entonces, sería bueno también que comenzara a ver hoy el sufrimiento, las lágrimas, los problemas como condiciones para que Dios los lleve a un lugar más alto. Pues su palabra dice, porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. Muchas veces hay personas que toman ese sufrimiento, esas lágrimas, ese dolor, ese problema, y ahí se encierran y quedan el resto de su vida, y así parten de esta tierra llena de problemas. Pues hoy sería bueno que intentemos poner todos esos problemas delante de Dios y esperemos que su gloria se manifieste. Porque si hay algo que Dios sabe hacer es cumplir sus promesas. Pero es necesario que le sigamos creyendo más allá de lo que pueda Él demorar por el tiempo perfecto. Porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Esto es simple. Alguien del otro lado tiene que decir amén para recibir las promesas. Alguien de ahí que esté escuchando, por favor, escriba amén para que puedan sus imposibles ser posibles de parte de Dios. No, yo no lo puedo hacer. Yo no voy a hacer tus imposibles posibles, pero Dios sí. Y a este Dios te estoy predicando. Y sobre este Dios estoy diciendo que empiece el tiempo donde las cosas más complicadas se van a empezar a resolver. Donde los imposibles van a empezar a ser posibles. Donde lo que no existe y estás necesitando, Dios lo va a traer a la puerta de tu casa. Yo creo en un Dios así. Y lo declaro y lo predico y lo enseño. Entonces creo que en este tiempo, como dice Romanos capítulo 8, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Sin duda, aquel que te llamó vela para cumplir todos sus sueños en ti. Sin duda, aquel que entró en tu corazón como suficiente Salvador y como único amigo, es el mismo que está velando para que tus imposibles se cumplan. Pero esto tiene que partir de una base que saques de tu mente que hay cosas imposibles para ti y para Dios. Porque para Dios no hay imposibles. Para nuestro Padre no es imposible. Entonces creo profundamente en mi corazón que como hijos de Dios tampoco habrán imposible para nosotros. Está todo en la soberana voluntad de Dios y estamos de acuerdo en eso. Su voluntad es buena, perfecta y es agradable. Pero si Dios ha dicho que para Él no hay nada imposible, aunque tu mente te diga otra cosa, créele a Dios. No creas lo que dice tu mente, tu ansiedad, tu aflicción, tu apuro, tu instinto. Solamente cree en la palabra de Dios. Si Él dijo, ¿habrá algo difícil para mí? Yo creo que no lo hay. Y a ese Dios predico. Sin duda es Él que te ha llamado y te ha dado promesas. Él es fiel para cumplirlo. El problema aquí es aprender a esperar. Entonces, solo confíen. Esto es lo que les pido en esta noche. Solo confíen. Porque lo que parece ser al final, o el final, es solamente el comienzo de una gran obra de Dios. Lo que a ti te parece que haya sido algo como el término de tu vida, el término de las esperanzas, para Dios recién es el comienzo. Y como recién está comenzando algo grande en tu vida, entonces quiero que te prepares para las cosas grandes y poderosas que Dios va a hacer en ti. Porque lo imposible, escúchame esto, porque lo imposible es condición perfecta para que suceda un gran milagro en tu vida. Si estás pensando que la salud, que la economía, que el trabajo, que los problemas familiares, que tus hijos, que tu matrimonio son cosas imposibles de arreglar, tranquilo.
Esa es una condición perfecta para que Dios se glorifique ahí donde estás pensando que es imposible. Quiero que tomes esta palabra, porque hoy Dios me puso aquí, te puso ahí para enseñarte de que hasta las cosas más imposibles pueden suceder cuando le creemos al Dios de lo imposible. Cuando estamos declarando que la palabra del Señor va a ser hecha carne en nosotros. Cuando estamos creyendo que Dios nos ha traído aquí a esta tierra para bendecir, para salvarnos, para enseñarnos, para ministrarnos, pero también para glorificar su nombre a través de nuestra vida y hacer que lo imposible para el resto del planeta sea posible. Y los ojos de los hombres serán abiertos porque verán su gloria en ti. Aquello que han dicho para ti es imposible, no vas a alcanzar nunca nada, no vas a alcanzar tus metas, no vas a llegar a ser nadie, ¿sabe qué? Allá ellos. Tal vez para ellos es imposible, pero Dios nos ha capacitado con lo necesario para alcanzar nuevos niveles, siempre y cuando sigamos caminando con Él. Dios nos ha capacitado para alcanzar lo que a otros les parece imposible, alabado sea su nombre por eso. Para eso estamos en la tierra. Este es nuestro tiempo, iglesia. Este es nuestro tiempo. Quiero que a partir de ahora mismo empieces a transformar tu manera de pensar para transformar tu manera de ver y creer de otra manera. No solamente o tener idea que Dios es aquel, o Jesús es aquel cuadro rubio, allí de ojos azules colgado en una pared o crucificado en una iglesia católica. No, en absoluto. Dios está vivo. Jesucristo está vivo. Y está haciendo milagros, y hay milagros que ya tienen tu nombre y tienen el mío. Entonces yo le digo amén a eso, porque por más imposible que puedan ser esos milagros, yo sé que hoy, mañana o cualquier día van a llegar sobre mi vida, así como llegarán sobre la tuya. Pero tenemos que entender que para Él no hay nada imposible. Por tanto, ese imposible que hay en tu mente, en tu raciocinio, en tu corazón, quiero que lo quites, porque tu Dios es el Dios de lo imposible. Nuestro Dios es un Dios que hace todas las cosas posibles. Para aquel que cree, todo es posible, dice la Escritura. Sé que estás creyendo en Dios. Sé que estás creyendo que tus imposibles ya no serán más, porque eran cuestión de tu mente. Y a partir de hoy, los imposibles serán cuestión de fe y serán cumplidos. Porque Dios no dejará ninguna promesa sin cumplir, ninguna cuenta pendiente dejará el Señor. Él es fiel. Él es tremendamente fiel. Así que si Dios te dijera, habrá algo difícil para mí, ¿qué diríamos nosotros? Alabado sea su nombre. Yo diría, Señor, claro que no hay nada imposible. Solamente enséñame a esperar para que todo sea posible. Y transformar mi manera de pensar. Porque muchas veces las cosas no suceden porque pensamos de una manera diferente. Pero Dios va mucho más allá. Alabado sea su nombre por eso. Quiero que cierres tus ojitos aquí, que podamos orar ahí. Si está con alguien en tu casa, agarrarle la mano. Está con tu esposo, con tu hijo, agarrarle la mano y vamos a orar 2 minutos. Padre, en el nombre de Jesús, sé que tú, Señor Dios mío, has dicho en tu palabra, y tu palabra es fiel y verdadera y se cumple, que para ti no hay nada imposible. El problema es que nosotros creemos que sí hay cosas imposibles. Y cuando lo hacemos estamos dudando de un Dios de gloria, de un Dios de poder. Pero eso es hasta esta noche. Porque a partir de esta noche mi oración es que todos nosotros, y aun aquellos que escuchen este devocional en las reproducciones futuras, Señor, podamos entender, Padre, que si para ti no hay nada imposible, entonces para nosotros tampoco hay imposibles. Sé que tú, nuestra fe o nuestra forma de pensar, Señor, nos diga que lo que queremos alcanzar no se puede, pues para ti, claro que se puede, Dios, porque estamos creyendo en un Dios que abre puertas necesarias, en un Dios que dice, como dice la Escritura, que abrirá ríos en el sequedal y manaderos de agua en tierra seca. Y Dios mismo abrirá camino donde no lo hay. Alabado sea su nombre por eso. Entonces, ¿por qué estamos pensando a veces que tenemos imposibles en nuestro corazón? No, eso es hasta esta noche. Y así oro de esta manera por cada uno de mis hermanos y hermanas que están del otro lado. Y los bendigo y declaro que a partir de esta noche nuestra forma de pensar empieza a cambiar. Porque si hasta el día de hoy hemos creído que hay algo imposible que podamos alcanzar nosotros, si Dios dice, nuestro Padre dice que para Él no hay, entonces para nosotros tampoco lo habrá. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Oro por sanidad, oro por fortaleza, oro para que se renueve la unción, para que se multiplique la fe en este tiempo. Oro para que podamos estar firmes siempre, misericordia. Bendigo a las familias. Aprovecho esta fecha para bendecir a nuestra nación, Dios. Que tú también la independices de toda maldad, de toda adicción, de todo pecado, de toda obra satánica en el nombre de Jesús. Que la hagas independiente, Dios mío, que la partes, que tomes esta nación como tu nación, Dios, para la gloria de tu nombre. Bendecimos a nuestros gobernantes.
Bendecimos a, Señor Dios mío, los que están en eminencia, en nuestras autoridades, los bendecimos en el nombre de Jesús. Bendecimos los 19 departamentos, villa por villa, pueblo por pueblo, ciudad por ciudad, para la gloria de tu nombre. Y que en tu mano siempre esté nuestro nombre, el nombre de nuestra nación, y tus bendiciones siempre desciendan sobre nosotros y sobre este pueblo en el nombre de Jesús. Señor, yo te doy gracias. Gracias, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, veo que se sumaron algunos también. Bueno, se sumó mi madre, mamá, Dios te bendiga. María José, Dios te bendiga. Valeria, bueno, Vale, Dios te bendiga. Qué bueno que puedan estar ahí. Majo, bueno, creo que ya lo había saludado. Enelí Suárez, Dios te bendiga. Así que bueno, Claudia, Dios te bendiga. Bueno, qué lindo que puedan estar ahí. Acuérdense, Adriana Soria, Dios te bendiga. Qué bueno que estés ahí, Dios te bendiga. Bueno, le envío un abrazo a todos y a todas. Que Dios les bendiga, Dios les sorprenda. Y acuérdense, queridos, que no hay imposible para nuestro Dios. Por tanto, nosotros como hijos, tampoco tendríamos que pensar que hay algo imposible para nosotros. Dios nos ama, Dios te ama. Dios te ama de una manera tremenda. Domingo, 10 de la mañana, estamos allí en Maranata. Aún seguimos con el protocolo, como debe ser. Miércoles, estamos nuevamente por aquí. Valeria, Dios te bendiga. Abrazo a Fernando, a toda la familia, a los hijos. Estamos hablando mucho por ustedes. Miércoles a las 8, nuevamente por aquí por Facebook. Jueves, mañana a las 8 a través de Tels TV, a las 8 de la noche. Bueno, reproducen el mensaje de los domingos, todos los jueves ahí. Así que bueno, estamos. Células, concurran a las células. Tenemos células allí en Toledo, en Suárez. Así que bueno, concurran a las células. Si alguien quiere ofrecer su casa para abrir una célula, ahí lo vamos a hacer también. Oren y crean en la palabra de Dios. Si Él dijo que para Él no hay nada imposible, para ti tampoco. Amén. Dios te bendiga.